Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy en la presentación de este libro de Renan Rein sobre Juan Atilio Bramuglia y las segundas líneas del peronismo. Hay cuestiones de las que habitualmente no se habla y que la existencia de 40 años ahora de continuidad democrática han dejado un poco olvidadas. Pero la realidad es que el peronismo es una fuerza política que sufrió larguísimos periodos de proscripción. Y producto de esa proscripción no se podía ni mencionar el nombre de Perón, ni peronismo, ni nada que estuviera demasiado asociado, razón por la cual durante esos largos periodos, donde además se destruyó mucha documentación de la etapa, las únicas investigaciones que se podían desarrollar sobre el peronismo eran en el exterior. Incluso en relación a este mismo libro, que yo acá traje una edición inicial del 2006 que me la firmó en ese momento Renan, así que es probatoria de una larga relación. Decía que, bueno, las investigaciones sobre el peronismo se fueron dando fundamentalmente en el exterior o por investigadores del exterior del país. Recién con la estabilidad democrática y sobre todo con la fundación de universidades en el Gran Buenos Aires y a lo largo y a lo ancho de la Argentina, se abrieron cátedras y ámbitos de investigación sobre el peronismo. Y la verdad que a mí me parece importante destacar estas cuestiones porque la lucha por la memoria es un aspecto central de nuestra lucha política. No podemos quedar replegados al planteo del antiperonismo de obligarnos a empezar todos los días de vuelta. Y estando como estamos en una casa eminentemente política, yo creo fundamentalmente que la recuperación que ha hecho Renan con sus investigaciones acerca de las políticas del peronismo y en particular de los cuadros dirigentes, como en este caso que él denominó las segundas líneas del peronismo, son muy importantes para aprender y comprender de la acción política. Tenemos, la verdad, que un privilegio en poder contar con Renan, porque es un peronólogo que ha trabajado profundamente y que además nos aporta documentación objetiva. Digamos, no es como en el caso nuestro, estamos dispuestos a defender el peronismo con sus más y con sus menos en cualquier circunstancia, digamos, sino que Renan ha hecho un trabajo y ha impulsado, junto con otros cuadros, como está acá Darío Pulser y otros compañeros, de distintos ámbitos académicos, una investigación que agrega mucho valor, porque agrega mucha documentación, mucha información sobre el desarrollo político que tuvo el peronismo. En particular, acá en este libro hay una recuperación de las historias más significativas de cuadros y dirigentes que se sumaron a los inicios del peronismo, muchos de ellos provenientes del Partido Socialista, del conservadorismo, del radicalismo, del comunismo, etc. En particular Bramuglia, igual que Borlenghi, son de procedencia socialista y
que han desarrollado episodios de la historia política argentina que son francamente desconocidos por la mayoría de los argentinos. Pocos saben que la Argentina, como miembro del Consejo de Seguridad de la recientemente creada Naciones Unidas, tuvo un papel tan central para evitar la Segunda Guerra Mundial. Y no fue una cosa circunstancial. Juan Perón, siendo presidente de la Nación, decidió desplazar al que era embajador en Naciones Unidas de esa negociación y pedirle a Borlenghi como canciller, a Bramuglia, perdón, como canciller, que asumiera la responsabilidad de esa misión en el Consejo de Seguridad, porque quien era el embajador había tenido unas situaciones conflictivas con la Unión Soviética y no lo consideraba el interlocutor adecuado para poder favorecer la existencia de un diálogo y una resolución no bélica del sitio de Berlín. Y Bramuglia asumió esa responsabilidad y no solo la asumió, fue exitoso, fue muy reconocido. Y la verdad que nosotros consideramos con Eduardo, con quien tuvimos la iniciativa junto a los compañeros de la UOCRA, en particular Gerardo Martínez, de volver a editar el libro, que esa experiencia, esa historia era muy importante de destacar. Y que el conflicto político posterior, digamos, de Bramuglia en la etapa del neoperonismo, etcétera, no podía opacar la importancia de recuperar la memoria sobre esta etapa y estas acciones. Después, bueno, todos sabemos, la política no es una escuela de señoritas, tiene sus luces y sus sombras y ninguno está exento de esa situación. Pero la verdad que hay un valor de recuperación de la acción política y en particular de la acción política del peronismo que es valiosísima y que las y los peronistas, pero además el conjunto de la comunidad nacional, necesitan recuperar para la recuperación de nuestra autoestima y sobre todo para el reconocimiento de que la acción política es la única acción capaz de transformar la realidad. Y no nos pueden estigmatizar, como algunos pretenden, para reemplazar la política por un sistema de intereses que aleja al conjunto del pueblo de la capacidad de transformar la realidad en la que convive. Por esa vocación que tenemos de recuperar la política como mecanismo de transformación de la realidad, porque vivimos un momento hoy de la humanidad y de la Argentina de enorme regresión. Y tenemos que recuperar esa mística y esa épica y esa experiencia para retomar el camino de construcción de una sociedad que sea verdaderamente más justa y que valorice la dignidad del ser humano. Es que hemos impulsado hoy, aprovechando la presencia de Ranán en la Argentina, para volver a presentar este libro y también para poder escucharlo. Así que muchísimas gracias, Ranán, por tu tarea y en particular por esta oportunidad. Ahora le voy a pedir al coeditor del libro, el compañero diputado nacional Eduardo Valdés, que también nos haga una introducción. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ranán, por estar acá nuevamente. Yo, la verdad, la veo a Loli, que fue la articuladora entre Kelly y
nosotros, ¿no?, que integramos el grupo de Laura Muglia, el IFAP, que debo agradecer porque te has olvidado de tu propio instituto, que es el que llevó adelante, y con compañeros muy valiosos, pero yo quiero agradecer en nombre del peronismo a Ranán, porque ¿cómo puede ser, digo yo, que un hombre que nació y se formó tan lejos haya abrazado la investigación del peronismo con la misma intensidad que un Fermín Chávez? O estoy hablando de los grandes historiadores que a uno lo formaron en el peronismo, porque yo quiero decir que cuando empecé a leer el primer libro de Ranán, que fue que lo recomiendo mucho, mucho, hay que reeditarlo, también tomemos la tarea, Los compañeros peronistas judíos, me sentí diciendo, pero ¿por qué no lo contó nadie acá? Como que, aparte, en la pluma de Ranán Rein vale doble que él lo diga, no que lo diga un peronista, ¿no? Como es mentira esa historia de que el peronismo en sus orígenes era nazi, todo lo que sembró Braden en la... bueno, Kelly también editó el libro de Braden, ¿no? Braden o Perón. O sea, como el libro, ¿cómo se llamaba? Era el libro azul, el que Braden había publicado en Israel, en Estados Unidos. El libro azul. Y la respuesta de Perón. Y está muy bueno desentrañar esa parte de la historia. Y entonces, miren, ahí yo... La introducción la escribí yo, también en el otro libro. Sí. ¿Ah, sí? Sí, yo le mangué la introducción. Ah, bueno. Bueno, pero fíjense los libros que él ha escrito. Algunos, no todos, de peronismo, no otros. Peronismo, populismo y política argentina. Eso fue en 1998. El primer peronismo de regreso a los comienzos. Juan Atilio Bramuglia, Bajo las sombras de un líder. La segunda línea, liderazgo y peronismo, que es un desprendimiento también de acá, ¿no? Pero más profundo, hablando de quiénes fueron los ministros de Perón, quiénes fueron, y ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿no? Y después hay otro que, acá estoy con uno de los grandes futbolistas argentinos, que se llama La cancha peronista, fútbol y política. Perón, para vos, ¿dónde investigas? ¿De qué cuadro era? Era de Boca. Yo te Me digo voy a yo. No influyas, Kelly, no influyas. Me voy a referir a eso en un segundo. Ah, bueno, porque es un debate que se está dando en este tiempo. Yo te voy a refutar porque yo tengo argumentos de Ginés González García que me los dejó a mí para justificar por qué Perón era de Racing, y lo vamos a discutir. Yo soy de River, pero por eso soy un neutral. Pero quiero decir, y a su vez están los otros libros, que son más actuales, el que ya hablé, los compañeros judíos peronistas y los compañeros árabes peronistas, ¿no? Entonces, a mí siempre fue una alegría poder conocer a Ranán y expresarle la gratitud, porque, como digo, vale doble que lo diga él. Y para mí el Partido Justicialista Nacional debería hasta honrarlo a Ranán, porque su voz es una voz mucho más universal que la nuestra respecto de esa historia. Y respecto de Bramuglia, aterrizando un poquito en Bramuglia, esta historia de que Argentina había sido el primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también era una historia oculta hasta que aparece Ranán y lo muestra. Después encontré que Archibaldo Lanús lo había escrito en un libro anterior, pero era un libro para diplomáticos, un libro, digamos. Entonces, esa historia de cómo puede ser, si el peronismo era todo lo malo que era, lo nazi, cómo puede ser que el mundo que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial,
decida que Argentina sea el primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en un momento convulsionado, como el que estaba en ese momento y que le tocó enfrentar a Bramuglia, que era nada más y nada menos que el sitio de Rusia o de la URSS sobre Berlín. Muy enojados porque le estaban creando otro, ellos eran los que habían ingresado a Alemania, eran ellos los que, y les estaban armando un estado paralelo que era la otra Alemania, y era Stalin el que estaba al frente, ¿no? Entonces el mundo pensaba que entraba en la Tercera Guerra Mundial. Y este hombre, un abogado socialista que vio que desde los años 30 estaba asesorando a la Unión Ferroviaria, era un hijo de inmigrantes, miremos cómo era la movilidad social ascendente que decíamos, ¿no? Él era hijo de un inmigrante italiano. Este hombre es el que le toca hacerse cargo de esa crisis y con la capite diminutio para ese mundo que había estado en la guerra, que era argentino, que había sido neutral, que no era el que había estado... sin embargo, tiene la convicción de llevar adelante su tarea y logra, a través de articulación pragmática, que quedan las tropas rusas, pero no agreden a partir de que él los hizo conversar unos con unos y la Tercera Guerra nunca fue. Y fue tan importante la acción que hizo Juan Atilio Bramuglia que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marshall, el famoso hombre del Plan Marshall, lo termina despidiendo diciendo como una cosa muy generosa que si Juan Atilio Bramuglia hubiera sido ciudadano de Estados Unidos seguramente era presidente de los Estados Unidos. Esa parte de la historia no la conocíamos, a menos yo, que creo haber leído bastante historia, hasta que no me encontré con el libro de Hernán Rein. Después, hablando con diplomáticos que han hecho la carrera de diplomacia, me hablaban pero estos, fíjense, yo me anoté dos conceptos que dijo, que figuran en el libro sobre quién era Bramuglia. Un día lo acusaron de comunista a Bramuglia, cuando se estaba acercando a Perón, no era todavía en el gobierno. Y él dijo, miren el pensamiento, dice, participo actualmente de las ideas de aquellos que piensan que debe transformarse la organización social paulatinamente hasta lograr la felicidad, aunque sea relativa, de millones de seres con quienes la sociedad no es ni justa ni equitativa. Me gustó ese concepto en el preperonismo de quién era el que iba a ser el canciller que diseñara junto a Juan Domingo Perón lo que era la tercera posición. Y él es el que redacta esto que Perón presenta y define como la tercera posición en el Teatro Colón el 28 de noviembre de 1946. Fíjense qué concepto. Dice, el capitalismo, señor, es la primera vez que el peronismo habla de tercera posición. Acaba de terminar la guerra hacía meses. Y dice, el capitalismo, señores, en el mundo es muy retaseado. Los demás comienzan a evolucionar hacia nuevas formas. El sistema estatal absoluto marcha con la bandera del comunismo en todas las latitudes y parecería que una tercera concepción pudiera conformar una solución aceptable en que no llegaría al absolutismo estatal ni podría volver al individualismo absoluto del régimen anterior. Sería una solución equilibrada de las fuerzas que representan el Estado moderno para evitar la aniquilación de una de esas fuerzas, para unirlas y ponerlas en marcha paralela, y que las fuerzas del capital y del trabajo combinadas armoniosamente se pusieran a construir el destino común con beneficio para las tres fuerzas
y sin perjuicio para ninguna de ellas. Hoy sería revolucionario en nuestra. Bueno, esos eran los hombres que abrevaron en el primer peronismo, que fundaron este movimiento que tiene 80 años y que ha logrado que investigadores de la talla de Ronan Rein hayan volcado una gran parte de su investigación a esto que fundó Juan Perón en ese libro que yo me gusta mucho releer, que es La Comunidad Organizada, y donde, gracias a todos los militantes políticos del país y a los Ronan Rein que hay en el mundo, como dice el final de La Comunidad Organizada, sentimos y experimentamos que somos eternos. Gracias. Bueno, es un gran honor, es un enorme placer para mí poder disertar en este recinto con ustedes, y me gustaría agradecer de todo corazón a mis amigos, los diputados Raquel Kelly Olmos y Eduardo Valdés, por esta iniciativa, por esta invitación, que es también un homenaje a la figura de Juan Atilio Guamuglia. En este mes de agosto yo puedo marcar 40 años que estoy dedicando al estudio de la historia argentina del siglo XX y sobre todo del movimiento peronista, ¿no? Este movimiento tan importante en la Argentina a partir de los años 40 en adelante. Empecé allí en los años 80 con historia política y diplomática. Me enfoqué al principio en las relaciones especiales entre el gobierno de Perón y la dictadura franquista, intentando explicar el porqué de estas relaciones especiales entre dos gobiernos tan distintos, cada uno basado en otros sectores sociales. Ese fue el primer libro que publiqué, no aquí, sino en Estados Unidos y en España. Unos años después salió también una edición argentina. Trabajé sobre las relaciones conflictivas entre el peronismo y los Estados Unidos y el intento de Perón de reparar estos lazos con la potencia del norte. Y seguí con estudios sobre las relaciones entre el primer peronismo y el naciente Estado de Israel. Excelentes relaciones que muchos prefieren olvidar por una razón u otra. Luego me dediqué más a la historia social y cultural, con estudios sobre el deporte en la década peronista, incluyendo el fútbol, que en realidad no le interesaba mucho a Perón. A Perón le interesaba el boxeo, la esgrima y no tanto el fútbol. Escribí sobre la democratización y la socialización política de la educación primaria en esta década peronista, un tema trabajado también por mi esposa Mónica, aunque entre nosotros hay diferencias de opinión con respecto al peronismo. Sin embargo, para muchos, mis dos aportes más importantes al estudio del peronismo son la introducción de la dimensión étnica y el concepto de la segunda línea de liderazgo peronista. Cuando digo la dimensión étnica, me refiero a las relaciones del primer peronismo con distintas colectividades étnicas de inmigrantes y sus descendientes nacidos en Argentina, en una serie de publicaciones que incluye los muchachos peronistas judíos que mencionaste, los muchachos peronistas árabes, recién firmé un ejemplar para Cristina, que está acá, y los muchachos peronistas japoneses. En estos libros intenté resaltar el carácter inclusivo del peronismo y mostrar cómo logró integrar a estas colectividades, no solamente dentro del movimiento, sino en la nación argentina, en la sociedad argentina.
Si Perón llegó a la Casa Rosada hace 80 años, en junio de 1946, con esta visión de la Argentina como una nación católica, pronto entendió el carácter multiétnico y multicultural de este país y la necesidad de adoptar una nueva política con respecto a las minorías no católicas. Nada de xenofobia, nada de racismo, nada de exclusión. Vale la pena enfatizarlo hoy en día. Después del Mundial hemos escuchado muchas críticas acerca del racismo, entre comillas, de la sociedad argentina. El segundo aporte tiene que ver con el concepto de las segundas líneas que acuñé ya en 1998 en el libro mencionado por Eduardo, Peronismo, Populismo y Política, publicado en aquel momento por la Universidad de Belgrano. Desde sus inicios, el peronismo despertó, a partir de distintas perspectivas, un intento de definición por parte de los estudiosos, que a menudo centraron sus observaciones en su líder, Juan Perón, y también su esposa, Eva Duarte, sin prestar debida atención a los otros integrantes de este movimiento. Es decir, que no se detuvieron estos estudiosos en la labor de quienes actuaron como mediadores entre Perón y la masa de adherentes y simpatizantes. Estos mediadores contribuyeron en varios sentidos a modelar el peronismo en sus inicios, a mantener vivo al mismo en tiempos de proscripción y a colaborar con el líder ya de regreso a su patria en los años 70. Estas personalidades integraron lo que ya se conoce como la segunda línea de liderazgo. Mi intención inicial era muy ambiciosa, una prosopografía que analiza las características y el papel jugado por un grupo de dirigentes de la primera hora, entre comillas. Pensaba trabajar sobre Domingo Mercante, mano derecha de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Atilio Bramuglia, también integrante de la Secretaría y más adelante ministro de Relaciones Exteriores, Ángel Borlengui, secretario general del gremio de empleados de comercio y ministro del Interior durante los dos primeros gobiernos justicialistas, Miguel Miranda, empresario industrial, presidente del Banco Central primero y luego titular del Consejo Económico Nacional, y José Figueroa, secretario general del Consejo Nacional de Posguerra y también secretario de Asuntos Técnicos. Sin embargo, dentro de poco tiempo me di cuenta que había más que 5 dirigentes importantes de la segunda línea, y B, que se trataba de un proyecto que estaba más allá del alcance de un solo investigador. Así que yo me concentré en escribir la biografía de Juan Atilio Bramuglia y con mi amigo y colega platense Claudio Panella hemos publicado una serie de libros con títulos como Los indispensables, dirigentes de la segunda línea peronista, Los necesarios, la segunda línea peronista de los años iniciales a los del retorno del líder, y Los imprescindibles, integrantes de la segunda línea peronista. En esta empresa también nos acompañó Darío Pulfer, que además ha dirigido el monumental esfuerzo de compilar el diccionario del peronismo, y te felicito por esta iniciativa y la inversión de tanto esfuerzo y tanto tiempo. Entonces, el año 1998 marcó el inicio de un camino que logró ampliar el conocimiento sobre el peronismo, incorporándose de esta manera a los estudios sobre el mismo desde una mirada escasamente transitada con anterioridad, con un enfoque que conjuga información y reflexión a la vez que dialoga con otras perspectivas de análisis. Este camino, sin embargo, no está exento de desafíos y dificultades. La primera cuestión que tenemos que considerar es qué personas debían formar parte de la segunda línea de liderazgo. Por ejemplo, todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional,
o todos los gobernadores de provincia que ejercieron dichos cargos pertenecen a la segunda línea? Está claro que no, pues el estudio se refiere a aquellas personas que alcanzaron gravitación e incidencia en distintos momentos y coyunturas por las que pasaron Perón y su movimiento político, las que gozaron de la confianza del líder y cumplieron roles relevantes, y las que en mayor o menor medida hicieron aportes de valía para la conformación y perduración del movimiento, compenetrados en un grado u otro, no siempre en forma armónica, con el devenir del mismo. Y esto en ámbitos variados como la vida política partidaria, el accionar en materia económica, la participación en el amplio espectro del sindicalismo o las manifestaciones de carácter cultural, lo que viene a demostrar una vez más el carácter tan heterogéneo del peronismo. Otro elemento a tener en cuenta es la disponibilidad y el acceso al material indispensable para los investigadores para poder elaborar estos estudios biográficos, y Kelly, te referiste a este desafío anteriormente. Sucede que no todos han escrito sus memorias, y sucede que los archivos en los cuales se pueden consultar fuentes documentales no son completos y dejan mucho para desear. En este sentido, el recurso al testimonio oral es de suma importancia, o de las figuras mismas o de sus descendientes, y en muchos de los trabajos estamos empleando estas fuentes también. Así y todo, en poco más de una década hemos publicado más de medio centenar de perfiles biográficos que en su conjunto han brindado información básica en algunos casos sobre los hombres y mujeres que bajo el liderazgo de Juan Perón hicieron, entre comillas, el justicialismo durante las 3 décadas de protagonismo político de su fundador. Si me queda tiempo, me gustaría hablar un poco de la trayectoria de Juan Atilio Bramuglia. Si tienen paciencia, no quiero cansarles demasiado. Antes de la adopción de una nueva constitución que permitiría la reelección de Juan Domingo Perón, ya en 1948 habían empezado a circular rumores en Buenos Aires, pero también en varias capitales europeas, acerca del posible sucesor de Perón. Y el nombre mencionado con más frecuencia era el canciller Juan Atilio Bramuglia. Bramuglia se consideraba en aquel entonces como el más eminente y más talentoso de los ministros del gobierno peronista, y esta opinión estaba compartida por los norteamericanos, los europeos. Mencionaste antes la opinión de George Marshall, el secretario de Estado del gobierno norteamericano. Efectivamente, se trataba de un hijo de inmigrantes italianos, huérfano desde muy joven, y tenía que trabajar a partir de los 9 años para poder sostenerse, y a la vez siguió con sus estudios hasta obtener el título de abogado en la Universidad de La Plata cuando contaba solo 22 años. Más tarde completó también un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, y su especialización fue en el área laboral, y dictó clases sobre Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. A comienzo de los años 20 se hace miembro del Partido Socialista, eso también se mencionó anteriormente, y fue el ahijado o protégé de Mario Bravo. Sin embargo, Bramuglia y otros de su generación no lograron ascender dentro del Partido Socialista. Bramuglia fue asesor letrado de varios gremios,
como los empleados de la Unión Telefónica, la Unión de Tranviarios y de la Unión Ferroviaria, el sindicato más importante en la Argentina de los años 30 y principios de los años 40, además de consultor de la Confederación Obrera Argentina y de la CGT. Según distintos testimonios que tenemos, Bramuglia se transformó en la cabeza política de la Unión Ferroviaria. Como un seguidor, digamos, del fundador del Partido Socialista, Juan B. Justo, Bramuglia utilizó conceptos que algunos años después iban a caracterizar la retórica de Perón. Y eso lo menciono porque el justicialismo se basó en distintas fuentes, no solamente en la doctrina social de la Iglesia, no solamente en el nacionalismo, no solamente en el pensamiento militar, sino también en el pensamiento socialista, y es algo que es importante volver a reconocer. A comienzos de los años 40, Bramuglia ya es una figura conocida y con influencia en el movimiento sindical. Y después del golpe de junio de 1943, una vez que se estableció la Secretaría de Trabajo y Previsión, Bramuglia juega un papel central en la Secretaría. De hecho, el decreto para establecer la Secretaría lo elaboró Bramuglia junto con José Figueroa, cada uno viniendo de otra corriente de pensamiento. Sí. Sí. Poco después, Bramuglia alentó a los dirigentes de la UF de apoyarlo al secretario de Trabajo y Previsión, y según el testimonio de José Domenech, expresidente de la Unión Ferroviaria, ex secretario general de la CGT, peronista de la primera hora, que luego se fue alejando del movimiento, cito de este testimonio: la UF fue la base del peronismo en el país, porque yo tengo que decirlo con franqueza, diciendo absolutamente la verdad, que el 99% de los dirigentes de la UF, todos se hicieron peronistas. Bramuglia fue el jefe, dice José Domenech, el jefe que aconsejó a todos los demás miembros de la comisión directiva para que apoyaran al peronismo. Entonces, si hablamos de la modelación del peronismo en sus inicios, de la movilización del apoyo para el naciente peronismo, Bramuglia tenía un papel de súper importancia. En la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que más le interesaba a Bramuglia tenía que ver con las jubilaciones, ¿no? Él fue interventor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y era partidario de la Ley Básica y General de Jubilaciones y Pensiones de los empleados de la industria y el comercio. Y también aquí me parece que la gente no sabe hasta qué punto tienen que agradecerle a Bramuglia en esta misión de ampliar las jubilaciones a distintos gremios, distintos sectores de los empleados argentinos. Perón aprende mucho y rápido de estos dirigentes como Bramuglia y adopta parte de sus conceptos, parte de sus discursos, y por lo tanto es más fácil para los trabajadores relacionarse con el peronismo, con el naciente peronismo y la figura de Perón. En diciembre de 1944, Bramuglia fue designado por el gobierno militar como interventor federal en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho, la provincia se transforma en un laboratorio para la creación de esta alianza, de esta coalición de fuerzas políticas que apoyan después a la candidatura del coronel Perón.
Bramuglia logra atraer no solamente a los sindicatos, sino también a una parte de la clase media, a algunos de los dirigentes de la Unión Cívica Radical, y ahí se cristaliza por vez primera esta coalición que después está detrás de la candidatura de Perón. Paso a la campaña electoral de fines de 1945, principios de 1946. Bramuglia está al frente de la junta que coordina las distintas agrupaciones que apoyan al peronismo y goza de un gran prestigio entre los laboristas, los radicales, los conservadores que apoyan a Perón en aquellos momentos. Tenía Bramuglia el anhelo, la esperanza de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Perón lo vetó por distintas razones, quizá para que Bramuglia no acumule demasiado poder, pero sí prometió Perón a los laboristas que en su futuro gobierno Bramuglia tendría un papel importante, tendría uno de los ministerios. No voy a entrar tanto en la actuación de Bramuglia en Cancillería. Se mencionó su papel tan importante durante el año 48, durante la crisis de Berlín, cuando él es el presidente del Consejo de Seguridad que se reúne en París. Nada más voy a mencionar también su papel importante en las conferencias panamericanas de la segunda mitad de los años 40. Voy a mencionar el hecho de que se opuso al viaje de Eva Perón a España para evitar esta imagen de la Argentina como relacionada con una dictadura como la franquista, y el apoyo que dio al plan de partición de Palestina en noviembre de 1947 y al establecimiento del Estado de Israel. Sin embargo, como tenía tanto éxito como canciller, algunos sectores del peronismo se sentían algo incómodos. Así que durante la crisis de Berlín, cuando los diarios norteamericanos y europeos mencionan al canciller argentino Juan Atilio Bramuglia, los diarios aquí argentinos mencionan al canciller sin nombrarlo. Así que poco después tenía que renunciar en agosto de 1949 y fue reemplazado por el joven Hipólito Paz. Tras el derrocamiento del gobierno peronista en septiembre de 1955, Bramuglia fundó la Unión Popular en el marco de los esfuerzos por crear un peronismo sin Perón. Sin embargo, hasta septiembre de 1962, cuando falleció, no logró convertir a dicha agrupación en una fuerza política significativa. Pero en la UP, eso sí quiero enfatizar, Bramuglia intentó promover por lo menos dos iniciativas. Y las menciono porque quizá valga la pena pensarlas también en estos momentos. Una es reducir la dosis exagerada de personalismo en el peronismo. Y la otra tenía que ver con el intento de elaborar un programa socialdemócrata, transformar el peronismo en un partido socialdemócrata. No sé si tenía sentido en aquel momento, no sé si tiene sentido hoy en día, pero son cosas para pensar. Y voy a terminar con el comentario que hizo Eduardo con respecto a otro libro mío. Fue una enorme alegría para mí poder reeditar este libro de Bramuglia. Y sí, nos queda una deuda, entre comillas, pendiente, y es la reedición de Los Muchachos Peronistas Judíos, un libro publicado hace
12 años y que ya está agotado. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Que haga sus comentarios. Perón es de River, acaba de decir. Muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación para participar de la mesa. Una honra poder comentar a Ranán. Ya participamos, creo que los 4, con Catarusa en Filosofía y Letras, en otra presentación. Como los públicos están muy fragmentados al día de hoy, vale la pena hacer una segunda presentación ante otro auditorio. Algunas de las cosas que ya dijimos se van a repetir, otras que uno recepta de los comentarios, que a partir de los comentarios que ya escuchamos uno trata de mejorar la intervención. Lo primero es subrayar algo que ya se dijo. Ranán, aunque su apariencia es juvenil, ya tiene sus años en el terreno y juega en varias canchas simultáneas, ¿no? Por un lado, el tema de populismo, la familia populista en América Latina, no solo el peronismo, temas de etnicidad, que ya se dijo, temas de deportes, desde una perspectiva siempre histórico, social, cultural, tema de relaciones exteriores, que por ahí empezó, por ahí apareció la vinculación con Argentina, y un tema poco conocido entre nosotros, que es el estudio de la historia de España, de la guerra civil y del franquismo, y de ahí vino para acá, más allá del matrimonio con Mónica, ¿no? Entonces esos son los campos en los que él se maneja, pero desde una perspectiva que recién mostraba, la relación pasado-presente. No es un historiador de aquellos que se van al pasado para estar en la tranquilidad del archivo, sino para ponerlo en diálogo con lo actual, con lo presente. A los historiadores nos interesa comprender el presente a la luz del pasado, pero no para quedarnos atrás, sino para traerlo al día de hoy. Y los temas que él investiga y que trata, rápidamente uno los puede vincular a lo actual. Etnicidad, migraciones, se discute si cuántos estudiantes de América Latina hay en nuestras universidades, si Argentina discrimina o no discrimina, la naturaleza de lo que él llama populismo, o sea, cuáles son las notas características de esos fenómenos, cuáles son las características que tienen comunes y cuáles son las singularidades. Incluso si es pertinente usar esa categoría o no para homogeneizar fenómenos que son extendidos en el tiempo y diversos por cierto, ¿no? Él dice segunda línea rápidamente, pero es el lugar de los dirigentes intermedios en la construcción del peronismo. O sea, el lugar que tienen que jugar o jugaron aquellos que en el día a día articulan la política en los distintos niveles del Estado, en los espacios legislativos, en los espacios sociales. O sea, el lugar, el protagonismo que en el pasado y hoy tienen estos actores, muchas veces opacados en las lecturas que acerca de la historia y del peronismo se hace. También Rosa,
y después lo voy a retomar, las cuestiones identitarias en relación al peronismo. Le hablaba recién de la construcción de las fuentes ideológicas del peronismo a partir de una variedad que él abría y que no es solo para los orígenes, sino para todo el proceso evolutivo. Entonces, son los varios campos en los que trabaja desde una perspectiva particular y con unos aportes que a mí me parecen cualitativos. Uno, una base conceptual. Él no es un historiador empirista, o sea, no es un datista. Siempre que hay... Se torció, vení Espera. Vení acá. No, que vaya allá. Anda que... Me traicionó el peso y la inclinación a la izquierda me hizo volcar. Eduardo, vení acá. No, Yo peso menos que vos. no te sientes. Allá que yo peso menos. Voy ahí, Kelly. No, Kelly, no. Quédate allá, Kelly. Kelly. No hay plata para lo que no quiere. Sentate aquí, Kelly. ¿Sí? Me voy a quedar tranquilo y centrado. Decía, aportes cualitativos de los trabajos de Ranain, el enfoque conceptual, partir de conceptos, no de datos, pues obviamente los datos no le dan al investigador la guía de su trabajo, sino que él parte de preguntas, de la historia vista como problema-pregunta. La segunda cuestión nos invita a pensar en escala. O sea, no es Argentina en su excepcionalidad, sino siempre con juegos para América Latina, para el mundo. Y después estudios comparativos, que también hay ahí alguna línea que él tira, no para ir a la diferencia o la singularidad, sino a aquello que pedía Mar Bloch, que ayer lo recordabas, el gran historiador francés que ahora entró al Panteón de Francia como resistente, no tanto como historiador, aunque como historiador se lo merece y mucho, para buscar las similitudes, ¿no? Para buscar similitudes, no comparar para diferenciar, sino para ver qué aires de familia tienen procesos que se van dando en la región. Ya se dijo, lo dijo Eduardo, lo dijo Ranain, más o menos la secuencia de cómo él llega a la construcción de la idea de segunda línea, no lo voy a repetir, solo voy a ir a qué quiere discutir con la idea de segunda línea. La primera cosa que discute Ranain con ese concepto es la idea de el peronismo como un movimiento carismático. O sea, la idea de que es el carisma de Perón el que establece una relación de hipnotismo, mágica o imaginaria con las masas, y las masas ignaras lo siguen ciegamente. Entonces, acá lo que él plantea, no, entre Perón y la masa hay una malla, una trama, un dispositivo, un esquema que el mismo Perón promueve. No es que esto sea de generación espontánea, sea el encuadramiento, sea para la organización, sea para el objetivo político, sea para la defensa gremial, pero eso es una organización, Entonces, por ese lado va la discusión
lo carismático. Yo estiro el planteo y también está cuestionando las miradas siglo XXI del populismo en la versión Laclau, que también es un liderazgo que va por la superestructura y unas masas que son conducidas a no sé qué escenario. Bueno, en una y otra cuestión, fácticamente existen aquellos que articulan la política entre la masa y los liderazgos, que en el peronismo siempre son característicos. O sea, el peronismo sin conducción es difícil de comprender. O cuando no hay conducción, los niveles de crisis aumentan. No sé si se entienden los dos planteos. Cuando Renan plantea la intermediación, que es un concepto que nosotros usamos mucho, sobre todo para el 55 en adelante, o sea, cuando Perón está exiliado y la masa está en territorio, ¿quiénes son los intermediarios de la política? Instituciones, personas, figuras. ¿De qué manera se hace la política? Pues no se hace de manera remota ni por la idea del avión negro, ni por la idea de un retorno a un paraíso perdido, sino que hay política, hay construcción política. Y eso lo hacen intermediarios, de distintos niveles, de nivel local hasta aquellos que tienen juego nacional. Entonces, él se va a centrar en las figuras de los intermediarios, ya mencionó a varios. Pero también prometía trabajar sobre el desarrollo doctrinario de la intervención de esos intermediarios en la construcción de la doctrina peronista. Entonces, él lo mencionaba recién para las fuentes, pero ese planteo es válido para los 80 años. O sea, ¿quiénes son los interlocutores, los intermediarios de Perón en aquello que él mismo llamaba la actualización? Porque el peronismo doctrinariamente no es igual a sí mismo en los 80 años, ni en sus enunciaciones, ni en sus procesos de construcción. Que una cosa es lo ideológico, otra es lo doctrinario y otra es la construcción política, que habitualmente se confunde el primer plano con el segundo, entonces se tiende a armar estructuras esencialistas, doctrinaristas, como volver a la fuente. Bueno, la fuente es una fuente siempre dinámica, histórica, abierta y dialógica, no igual a sí misma. No sé si soy claro, también un tema de estricta actualidad, por lo menos en relación a los registros que más se repiten con respecto a este tema. Pero es una incitación a los investigadores a trabajar qué tipo de aportes aparecen, no en el primer Perón, sino ya en la Hora de los Pueblos, o en el modelo argentino, o en la actualización política y doctrinaria, que evidentemente aparecen otros elementos, aunque él gustaba repetir que las referencias eran comunidad organizada, conducción política y doctrina peronista. Pero en su enunciación había otros registros. Me quedan solo 2 puntos, rápido. ¿Qué pasa con Bramuglia después del 55? Cómo todo el sector político post-55 quedó bajo la categoría de razón burocrática, casi no se puede hacer la historia de esas figuras. Pero hay que tener en cuenta, más en este ámbito, que hubo cerca de 70 legisladores, entre los cuales están los más importantes, que estuvieron presos 2 años y medio. Entonces, desde la cárcel es difícil hacer política.
o hacer acción de comando clandestino, o hacer acción de resistencia, o trabajar en la intersindical. Entonces, Leluar es la figura más importante de ese momento, que va a ser en un momento socio de Bramuglia y de Alejandro Olmos, de aquel que investigó la deuda externa y que arman el movimiento mayoritario, que podía ser una de las opciones del peronismo en febrero del 58, que el cónclave de Caracas descarta como vía por desconfianza con Olmos, por desconfianza con Bramuglia, y bueno, el Leluar también había ido y venido, ya después de haber salido de la cárcel, varias oportunidades. La Bramuglia tiene una actitud importante para mí, que es, Lonardi le ofrece ser ministro de Trabajo por los antecedentes, y él dice que no. Y cuando había condiciones de legalidad, todavía él apoya a la continuidad legal del partido y después arma el Partido de Unión Popular. Aunque hubo todas estas diferencias, Framini va con el sello de Bramuglia en el 62, ya reconciliado con Perón, o sea, muere en buenos términos con Perón. Pues bueno, para esa época todos volvían al redil en algún momento. Último punto. Existe una red de estudios del peronismo que más o menos reúne a más de 40 universidades del país. Hay una red de investigadores, un centenar, que se dedican al estudio del peronismo como objeto de estudio. Esto es a veces difícil de entender para la gente de a pie. Cuando uno le dice, bueno, vos que investigás, digo, sí, me dedico al peronismo. Ah, sos peronista. Entonces uno le dice, bueno, vos que estudiás, Edad Media. Ah, ¿te gusta Carlomagno? No. Uno estudia un objeto, obviamente con la dimensión política, con una hermenéutica, con una metodología, con una teoría, con el trabajo de archivo, pero tiene, digamos, una densidad, pues muchas veces está la imagen de la academia alejada de los procesos histórico-políticos más recientes, y por eso yo traigo esa referencia. Dentro de la red de estudios del peronismo, se cumplió ahora un aniversario, se destaca como uno de los 3 proyectos más importantes de investigación, el de segundas líneas de Ranán. Eso estuvo en la conclusión del último congreso. La otra línea es la de estudios de los peronismos provinciales, y la tercera es la de los diccionarios, el que hizo Carolina Barri y Amaral sobre el primer peronismo, y el que estamos empujando nosotros para el 55-69. Esto era lo que tenía para comentar. Espero haber cumplido con la expectativa, y una vez más, muchas gracias por la invitación y a ustedes por la atención. Yo voy a concluir con solo una anécdota que en realidad corresponde a Eduardo Valdés. Cuando Eduardo lo acompaña Alberto Fernández, presidente de la Nación, a una reunión en Alemania, después de que conversan lo específico, la primer ministra de Alemania le dice, ¿ustedes tienen algo de tiempo? Y se mira y dice, sí, ¿por qué? Porque me gustaría que me expliquen qué es el peronismo. Así que yo creo sinceramente que el peronismo es una construcción
como bien dijeron acá, ideológica, doctrinaria y política, que puede dar para distintos planos de análisis. A nosotros, la verdad, nos apasiona fundamentalmente el peronismo como posibilidad de construir políticamente la emancipación de la Argentina y la felicidad de su pueblo a través de la justicia social, y vale la pena ratificarlo en un mundo tan concentrado económicamente, polarizado socialmente, tan, digamos, excluyente desde el punto de vista de la posibilidad de convivencia de los distintos, que merece recuperar una doctrina que piense nuevamente al ser humano como la mayor dignidad y construya una sociedad que valga la pena ser vivida. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ahí está Gustavo Pérez, que para los que quieran un ejemplar del libro, por favor, pónganse en contacto con él. Muchas gracias. Gustavo, levanta la mano, Gus.